Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21 de este día viernes. Vamos, como siempre, a ofertarles a ustedes una serie de temas importantes que están gravitando en el quehacer de la actividad política, económica y social de nuestro país. Publican lista de empleados en la Asamblea, entre otros temas importantes que vamos a tener este día con relación a estos aspectos que están generando debate, especialmente en el campo político. Veamos a continuación el siguiente preámbulo. Después de un mes de silencio, los diputados de la Asamblea Legislativa han comenzado a revelar la lista de empleados que tiene cada parlamentario. Esto se da luego de los constantes comentarios en redes sociales que exigían transparencia en el uso de los fondos asignados a cada legislador. El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, fue el primero en publicar su lista de empleados y le siguieron otros parlamentarios como Sueci Callejas, Caleb Navarro, Mauricio Ortiz, entre otros. Antes que lo hicieran los diputados oficialistas, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, publicó su lista de asesores y colaboradores de la fracción legislativa. Esta situación ocurre en medio de un posible acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional. Según indica una publicación oficial, el acuerdo tiene como objetivo fortalecer las finanzas del Estado y las reservas bancarias. Además, se planea aplicar un conjunto de medidas que incluyan la racionalización del gasto en salarios públicos, con espacio para gastos sociales y de infraestructura críticos. Por otro lado, existe un plan para fortalecer reservas bancarias de manera consistente con el crédito y el crecimiento del sector privado, reduciendo así la dependencia del gobierno del financiamiento interno. Para analizar estos y otros temas, no se pierda el debate político semanal de Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar esta mañana, y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro panel invitado, Vladimir Melara. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación nuevamente. Un gusto compartir espacio con Gracias, Bessie Ríos también. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, un placer acompañarles y espero que hayan descansado en estos días de vacaciones, hombre, y que vengan con las pilas puestas en viernes. Gracias. Saludo cordialmente también a Tania Pastor. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. El gusto es mío, aquí con Vladimir, Bessie y por supuesto con toda la audiencia de Grupo Megavisión, especialmente la edición especial de Diálogo 21. Así es, teníamos confirmada la presencia también de Óscar Campos, abogado de la República, pero a última hora tuvo un percance de salud. Esperamos pues que pronto se recupere. Sin duda alguna, este tema relacionado con los cuestionamientos que se han hecho especialmente a los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, los ha llevado a hacer publicaciones sobre las planillas del personal que tienen a su disposición. ¿Cuál es la lectura que ustedes ponen en contexto de lo que ha venido generándose y sobre todo a partir de especialmente del tuit que el presidente de la República en su momento emitiera y que generó una reacción precisamente también del presidente de la Asamblea Legislativa? Quisiera que pusiéramos un poquito en contexto, Tania, a ver si nos das este preámbulo que nos pone desde luego sobre la mirada de este tema, que es bien importante abrir el telón para poder hacer el abordaje pertinente. Gracias. Bueno, tal vez podemos poner el tweet o el mensaje en X para que podamos verificarlo. Así es. En el primer periodo presidencial nos dieron absolutamente confianza. Dice, ¿verdad? Nos dieron absoluta confianza y con la ayuda de Dios logramos un milagro que ha dejado al mundo perplejo. Para este segundo periodo pedí de nuevo confianza y paciencia para intentar, con la ayuda de Dios, lograr otro milagro. Muchos dijeron que la darían y muchos la dieron, pero solo por 35 días. De todas maneras, se les agradece ese tiempo de paz y se les quiere, dice. No sé.
Fíjate de que ese mensaje del presidente se dio lugar a dos interpretaciones diferentes. En una se montó incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, que de inmediato salió a decirle estamos contigo, mi compañero, etcétera, etcétera, porque ahí está, por cierto, ha sido el principal cuestionado. A ver, gracias a la confianza de los salvadoreños y a la guía de Dios y a la guía que Dios te brinda, presidente, se ha logrado lo que nadie imaginaba. Así le dice, presidente. Quien confía de corazón lo hará siempre y estoy seguro de que nada te detendrá para continuar con este proceso que requiere este nuevo país. Sabes que cuentas con nosotros, quienes creímos siempre, incluso desde que todo este proyecto era solo plática entre amigos. Yo siento que a mí me da la impresión que el presidente Castro se monta en este mensaje cuando dice cuentas con nosotros. No me convence totalmente que alguien que oculta tanta información, porque es decir, hay que decirlo por su nombre, es el cabeza de institución. Un cabeza de institución que, por cierto, se ha mencionado mucho que le metieron gol y que hay que procesar a una diputada por eso. Miren, hay dos escenarios posibles, voy a hacer un breve paréntesis. O hay corrupción o hay ineptitud. En ningún escenario es bueno, ¿verdad? Porque o se lo aprobaron con alguna especie de corrupción por ahí o lo aprobaron con alguna especie de ineptitud. En ningún caso es bueno, porque en un caso la Fiscalía y en el otro no merece estar a la cabeza de una institución de gobierno como lo es un órgano de Estado, la Asamblea Legislativa. Creo que la ineptitud quedaría entonces comprobada, no solamente de él, sino que de todos los a quienes supuestamente se les metió el gol, porque entonces sería demostrar una ineptitud en el manejo de nuestros fondos. Dicho esto, yo vi en la población dos reacciones diferentes. Una donde dijeron está regañando a la gente, por pedir transparencia. Y ahí es donde me parece que algunos creyeron erróneamente, aquí voy yo, ¿verdad? No voy a mostrar transparencia, voy a mostrar apoyo al presidente, me voy a montar en esta fama que él tiene, en este apoyo, y todo pasó y mañana es otro día y empecemos de nuevo. Pero no, ¿verdad? En la noche se vio que el mensaje pareciera que en realidad era para los diputados, y no han tardado 35 días como dicen en redes. ¿Por qué tardaron 35 días o por qué tardaron 1 mes y 6 días en mostrar las planillas? No, se han tardado 3 años, 1 mes y 6 días. Eso es lo que han tardado, esa es la realidad. Pero los 35 días fue por el hecho de eso es lo que decía el presidente, pero claro, yo me refiero a lo que la gente decía, que se tardaron más de 1 mes en dar las planillas, entre comillas lo vamos a decir, porque lo vamos a analizar más adelante. Pero yo me quedo con la primera interpretación, con esta segunda interpretación, en donde el llamado era para los diputados, porque creer lo contrario sería ir en contra de los mismos predicados del presidente de la República. Primero, estamos en una guerra contra la corrupción, en donde creo que los ciudadanos tenemos el principal derecho y obligación de luchar contra esta corrupción del color que sea. Segundo, él mismo dijo, yo de ladrones no me quiero rodear porque no quiero ser recordado como el presidente que nos robó, pero que se rodeó de ladrones. Tercero, nos dijo claramente, no se equivoquen, les dijo a todos, la gente tiene derecho a opinar, a criticar, a demandar, a exigir y en último momento hasta a remover. Y se quedaron algunos en redes con esa parte de ese mensaje que el presidente dio esa vez en Twitter, pero que si ustedes se van al último mensaje, al tercero, allí dice claramente, no debemos tener prepotencia a la gente, o con la gente, creo que dice el tweet, con la gente humildad. No aquel mensaje que llegó a otro canal de televisión, el presidente de la Asamblea, a regañar a todo el mundo. Mire, estaba ya clarísimo. Hubo otra diputada que dijo, disculpas, pero la culpa es de ustedes porque la verdad es que nosotros creímos que eso ya estaba bien claro, ¿verdad? Entonces, perdón, pero creímos que está bueno. Pero dicho esto, el otro punto es que dice, no pongan las manos al fuego por nadie. Entonces, creer que la interpretación correcta es regañar a la gente por pedir transparencia sería ir en contra de estos 4 mensajes fundamentales e importantes que el presidente ha dado anteriormente. Entonces, yo creo que vamos a entrar a analizar todo lo demás. Creo que las planillas dejan mucho que desear, dejan más dudas todavía porque hay que subirlas a transparencia. En derecho penal sabemos que esos documentos simples así que han puesto, creo que es un primer paso y es de reconocerlo, pero eso
podría ser constitutivo de delito estar mintiendo, hay que subirlo a transparencia, ahí es donde tiene que estar, donde tiene que haber estado y donde hay que vigilar que se continúe subiendo esta información, ¿sí? Porque ahí es donde podríamos dejar de decir esto es una lavandería. Ok, porque las planillas del personal que tienen a su disposición, las que fueron ya conocidas a través de las redes sociales, es la asignación presupuestaria que tienen todas las bancadas o a partir del mes de julio. Claro, sí. Y fíjate que voy a cerrar mi primera intervención con un punto bien importante, que es lamentable porque yo sí esperaba que los primeros que salieran a mostrar sus planillas y a limpiar su nombre fueran aquellos que tienen un trabajo temporal, que es de 3 años y que a veces podría ser hasta de menos, no sabemos, pero que tienen una deuda de más de 30 con los bancos, ¿verdad? Que les han dado Vladimir, para comprar casa. Me pediste la palabra, a ver, dime. Gracias, Ernesto. Mira, yo creo que fue el 1 de junio del 2023, cuando se cumplieron, creo, los 4 años de gobierno del presidente Bukele, cuando él anunció esto de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Cuando se acercó a la Asamblea, digamos, a rendir cuentas. Yo creo que, esencialmente, el presidente, lamentable decirlo, pero no ha estado a la altura de ese anuncio que él dijo, ¿verdad? Que él pronunció, que él expresó a la población ante los diputados de la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay que valorar los hechos y en base a los hechos lo que se ve justamente es eso, que él no ha estado a la altura. Yo quiero decir algo, ¿por qué tanto tiempo ha pasado luego de que él en esta cadena de televisión, este anuncio que hizo, alrededor también de los salarios de los diputados y sobre todo del presupuesto que tenían asignado para sus contrataciones? Él claramente lo dijo que son $14.500. De hecho, propuso ahí en esa cadena, él propuso una especie de conversación que tuvo con el presidente en donde acordaron, al parecer, hacer una reducción. Implícitamente, él estaba desnudando que los $14.500 asignados a cada diputado para presupuesto de contrataciones de su personal de apoyo han sido utilizados. Si no, yo creo que no hubiese mencionado incluso el tema de que hicieran el esfuerzo de una reducción. Entonces, ahora, ver estas presentaciones que han hecho algunos diputados como dicen, en tablitas de Word y tratar como de, casi que al unísono, todos tratar como de limpiar un poco la mancha que vienen acarreando, sobre todo desde hace unos quizás 2 meses, yo creo que no tiene, para mí no tiene ningún valor. Yo creo que lo que dijo Tania es importante, que ante transparencia deberían de consignar justamente lo que se ha estado, digamos, otorgando en el presupuesto que da que tiene asignado cada diputado. Y lo digo porque sí sería grave que estos diputados estuviesen mintiéndole nuevamente a la población, porque yo te digo, yo dudo mucho que por ahí vi algunas paginitas que decían que tenían que solo estaban utilizando alrededor de $8.000. Entonces, me parece que no es muy real. Sin embargo, hay que esperar realmente, incluso aquí la Corte de Cuentas, yo creo que podría tener facultades para poder, de alguna manera, contarle a los ciudadanos qué es lo que se está haciendo con ese dinero que hasta hace un mes le había estado siendo asignado a los diputados. Es importante para mí, Ernesto, yo creo que la población debe de seguir escudriñando, debe de seguir pidiendo cuentas a nuestras autoridades, porque no es poca cosa. De hecho, el mismo presidente, en ese anuncio que dio en cadena, le hizo ver a los salvadoreños de que era necesario hacer una reducción, y esta reducción, así como yo lo he planteado en otros espacios que hemos tenido aquí los viernes, creo que debería replicarse no solamente en el órgano legislativo, sino que también en el ejecutivo y también en el judicial, porque así podemos dar un paso realmente de transparencia hacia la población, porque hasta ahorita, Ernesto, perdóname, solo lo que hemos visto, el anuncio del presidente, estas paginitas de Word, pero en realidad digamos la información verídica de este asunto no la tenemos, y eso es otra vez culpa y responsabilidad de estas famosas restricciones que hacen al acceso a la información. Ver, el tiempo contigo, Bessie. Antes leo una pregunta de un público que nos hacen llegar para que le demos lectura a Bessie. Vamos a ver, dice de la siguiente manera: buenos días, Ernesto, saludos al panel. Quisiera saber su opinión después de haber mostrado los nombres de la planilla. ¿Por qué nos dan más información de todos los que trabajan en la Asamblea?
¿Van a seguir guardando la información pública? Porque no la han presentado. La información es información que debía de estar de manera oficiosa colgada en el sitio de la Asamblea Legislativa. Presentar una lista de una tabla de Word no es ser transparente entre la población, porque yo puedo hacer un listado X y lo pongo y le cuadro. ¿Cómo te pones a creer que el diputado Navarro sube su carta de salario y gana 2.311.43 y su asistente administrativa gana 2.925? ¿Cómo va a ganar más la administrativa que el diputado? Eso es una falta de respeto la que están haciendo con la población. Para empezar, se presenta, mire, ahí está la hoja de Claudia, ahí se sube el currículo, deberían de estar los atestados, las funciones que está realizando este personal y de cuándo a cuándo ha estado trabajando esta persona, porque eso te lo da Recursos Humanos, para eso tienen su expediente y es información sencilla. Es fulano de tal, un artista en manejo de cámara para grabar, tan bueno que le pago más de lo que gana un médico en el Seguro Social, $2.225, y ha hecho, qué sé yo, paneos en Chernóbil, no sé dónde, pues, para que tengas un camarógrafo pagándole también, y presentar toda la información para justificar, porque aquí estás teniendo puestos similares con salarios diferentes, y ahí es donde funciona la ley de la función pública. ¿Cómo es que un administrativo para un diputado gana, en un caso 900, para ese mismo diputado, el otro asistente administrativo 2.000, en el caso de otro diputado gana 500 el administrativo y para otro gana 1.900? Esa es una discrecionalidad donde queda en evidencia lo que se les dijo. Esa bolsa de asignación es la piñata de los diputados, porque no hay una coherencia de plaza a plaza. ¿Cómo es que Tania le va a pagar 1.000 a su administrativo, yo le voy a pagar 2.000 a mi administrativo, Vladimir le va a pagar 900 a su administrativo y no lo mismo hacen? ¿Por qué no hay un solo salario? Porque no lo han querido regular. Porque como bien dice Tania, sí, se han tardado 3 años, pero es que también hace 3 años tienen los números en la Asamblea y pudieron haber hecho todas las correcciones y no las han hecho. ¿Y no las han hecho por qué? Porque ese chorrito de corrupción, de esa bolsa de dinero, de asignación que se les hace para contratación, ahí se han bañado y toditas las fracciones legislativas. Ahí no queda ninguna. Fíjate de que... A ver, vamos a ver, hacemos énfasis en analizar un poco estas planillas y este tema, porque es lo que ha estado gravitando en el quehacer de la actividad legislativa y ciudadana y la presión misma que hemos estado obviamente viendo, no solo desde el punto de vista de las redes sociales, la población misma lo ha estado haciendo. Perdón, no. Sí, tienen la palabra los tres. Mira, la verdad es que este tema se ha convertido en, como dicen, en un nudo gordiano, ¿verdad? Y yo creo que esto lo deben de romper y resolver radicalmente. Yo creo que aquí lo que está privando es que hay una gran inconsistencia en la información. Es decir, hay demasiadas versiones, tanto del presidente del órgano legislativo, el mismo presidente de la República, porque incluso... Producto del silencio en la que se sometió el tema por mucho tiempo. Es que es lo que decía yo también el viernes pasado, si muchas veces el silencio es la peor de las mentiras, ¿verdad? Entonces yo creo que el silencio justamente justifica estas acciones que estamos viendo ahora. Desde un principio porque lo que vemos es un tartamudeo en la información. Estamos viendo que ahora esas paginitas que están presentando, no es descalificarlas, pero es la verdad, como un diputado de la República le va a decir a la población, mire, en realidad esto es 2 meses después de que sale el escándalo, y yo creo que primero, falta de la profesión, falta de seriedad, falta también de responsabilidad con la gente. Se supone que ese órgano legislativo, no ahora, es que está sujeto a fiscalización ciudadana. Siempre ha estado, y lo he dicho también en otros espacios, como antes, por $1 que compraron una papaya, todos nos indignamos. Ahora estos diputados no pueden, digamos, consignar que han sido sorprendidos hoy por la población. No, esto es una cosa tradicional en este órgano. Entonces yo creo que los diputados sin duda tienen una gran inconsistencia de información, y es por eso que digamos, las acusaciones de la ciudadanía, incluso de organizaciones... Pero es que en realidad las respuestas han venido después del mensaje del presidente, ¿verdad?
qué lamentable que los diputados no han reaccionado ante la presión de la gente, de la ciudadanía que los puso como diputados, sino que esperaron al mensaje del presidente, es decir, en la ciudadanía. Y entonces, ¿qué somos? Que somos todos solo sirven para ir a votar. Incluso, Tania, la reacción del presidente es una reacción también al llamado de la ciudadanía. De la gente, correcto, pero entonces, ¿quién oyó el clamor de la gente? Solo el presidente, porque el presidente de la Asamblea, que es incluso quien estaba llamado a dar el ejemplo, empezó el jefe de fracción, pero quien estaba llamado a dar el ejemplo era el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué pasó con el presidente de la Asamblea Legislativa? Nadie se hacía cargo de las contrataciones, de aquellas contrataciones que ya sabemos, ¿verdad? Que hasta eliminaron cuentas en TikTok y etcétera. Y de pronto aparece un tuit en donde se establece, miren, yo la verdad nunca hice uso del presupuesto que me asigna o al que tengo derecho por ser de la fracción, ¿verdad? Sino que yo hice uso de todo el personal, de toda la fracción. Entonces, todos de los que no se hace cargo nadie, podemos asumir prácticamente que eran del presidente, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa. A ver, tengo una pregunta yo dice también de la siguiente manera. Buenos días, ¿cuándo van a presentar también la planilla de los asesores del Estado? El tema de la transparencia... Esto surgió producto también de la misma discusión. Bueno, porque solo aquí no también allá, decía alguien. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es evidente que el tuit del presidente desencadena las publicaciones que estando en plenaria empiezan a subir los community de los diputados, porque no han sido los diputados, han sido los empleados que están ahí. Pero ¿qué es lo que te demuestra eso? La falta de liderazgo de ese partido, que es un cascarón. Porque tiene que salir el presidente a poner un tuit para medio bajar las aguas de 4 semanas que han recibido palo los diputados y que no han querido responder con humildad y con honestidad a la población, sino que han sido prepotentes. ¿El presidente del partido dónde está? No debería de haber dado declaraciones. Yo, más que el presidente de la Asamblea, Tania, el jefe de fracción es el que tenía que haber salido con su bancada explicando al día siguiente de esa conferencia de prensa qué es lo que ha pasado, estos son los números, aquí están las planillas, se cuelga la información. Tranquilamente, imagínate tener una bolsa presupuestaria por diputado de 14.500, porque hasta que el presidente de la tocaran era 14.500. Yo no sé por qué no se juntaron los 54 y le pagaron a un buen asesor político y de comunicación para que tuvieran un solo mensaje al unísono y una sola manera de enfrentar la situación. Pues comunicador, Ernesto, aquí hay un montón de gente dando mensajes distintos. Y gracias, diputado Soriano, porque usted fue el que dijo que se ocupaban 8.500. Menos mal que dijo eso. Si usted dice que eran 11.000, todos les hubiera cuadrado a 11.000 las planillas, porque ahora todas las planillas han cuadrado. Fíjate que ayer Saraí hacía una... paso, a pesar de todo, decías tú que hayan presentado esta página, pero no le das mucho crédito tú, ¿no? Lo que pasa es que es un paso como, tranquilícense, ¿verdad? Pero hace falta subir toda la información completa al sitio de transparencia de la Asamblea, toda la que manda la ley de acceso a la información pública, que es obligatoria, porque estos 3 años, es decir, esto no es de esta legislatura, los 3 años anteriores no tenemos información. Pero Saraí ayer hacía una afirmación con la que yo no estoy de acuerdo, porque equiparó al presidente de la Asamblea al presidente de la República. Yo creo que hasta la simple mención de equiparación es insultante para los que son militantes de Nuevas Ideas, porque decía, se frenó la elección de los magistrados porque hay una pugna de poderes, de cabezas de Estado, ¿verdad? De órganos de Estado, y que por eso es que no hubo elección y no va a haber. Entonces ahora que ya están ellos alineados, ya resolvieron todos los problemas, ya va a haber elección. Yo creo que no es así. Creo que en el momento, lo hemos dicho en este panel un montón de veces, en el momento en el que el presidente de la República diga, por este no voten, por ese no votan. Ese no queda de diputado ni de presidente. Y es una situación que dicen, le están quitando gobernabilidad al presidente. No es cierto, lo voy a reiterar, porque quien quita gobernabilidad es quien esconde la información, quien está queriendo esconder
toda esta información, quien tiene a los diputados sacando unas cuentas inconsistentes. El llamado del viernes pasado fue, miren, limpien su nombre, ¿verdad? No se dejen arrastrar por corrupción ajena. ¿Fue un llamado a la paz? Creo que el del presidente... Como alguien decía por ahí que... lo puso en orden, es como, miren, la gente les está hablando, contéstenle, ¿verdad? Pero no solo contéstenle, lo que pasa es de que la gente, lejos de lo que muchos afirmaban, ay, es que son tontos, es que no piensan, es que todo creen, todo cierran los ojos. No, la gente conserva la esperanza, pero ya con lo que vivió con Arena, con lo que ya vivió con el Frente, con lo que, porque también no nos olvidemos de Gana, del PDC y del PCN, ¿verdad? Que por ahí se menciona que aquel diputado, que aquella fracción tenía como $80,000 de presupuesto, y ahí tiene razón, Claudia Ortiz, cuando dice, si a mí me daban 20, ¿cuánto creen que tenían los demás, verdad? Todo eso hace falta, toda la información, desde 8.500 hasta 14.500, luego hasta 13.200, luego hasta 11.000, ¿y qué pasó? ¿O todas eran las contrataciones del presidente que dice? Esa planilla de Vamos, ¿cómo la ven ustedes? Mira, la que presentó Claudia. Lo que sí hay que consignar, Ernesto, es que parece absurdo, pero lo que tanto se criticó, pero había más información, había más acceso a la información con las ediciones anteriores de la Asamblea Legislativa que con esta. Curiosamente, cuando estos han llegado con el discurso casi que en los labios de que iba a ser esto más transparente que nunca, incluso de que los salarios iban a bajar y que iban a renunciar a tantas prerrogativas. No los necesitamos. Resulta ser, y esto la ciudadanía debe darse cuenta, que antes había más acceso a la información, al menos como digo. Golpea la confianza de la imagen institucional. Entonces, es obvio, y aquí ya no se vale, porque estamos hablando del segundo periodo de esta Asamblea Legislativa. Es decir, no es que estamos hablando que son nuevos, van entrando, no. O sea, ya comieron 3 años. Ya utilizaron los recursos de una manera tan oscura que hoy siguen nuevamente. ¿Fumar la pipa de la paz fue entonces ese tuit del presidente cuando dijo...? No, yo no siento eso, pero es que mira, para mí ese tuit lo único que representa, a diferencia de la gente que se quiere imaginar, quiere pensar qué es lo que quiso decir el presidente, traducirlo, para mí ese tuit lo único que significa es que no hay un liderazgo en ese partido. Pero lo que dice al final, se les quiere, a pesar de que los se les quiere, ¿no? Si tenés un mes que la población te está paleando, te está agarrando a palo, y no hay un solo liderazgo en ese partido que tome las riendas, se ponga de frente y tenga la suficiente credibilidad como para salir avante de los señalamientos, y tiene que salir el presidente, o sea, es evidente que dos actores enfrentados estaban entonces. Hay liderazgo en ese partido que no sea el presidente Nayib Bukele, y sin el presidente no son nada. Eso es evidente, porque la única manera en que medio se ha detenido el ataque que ha tenido la Asamblea Legislativa es por ese tuit. Ahora, ya ponerse a traducirlo, bueno, pero en realidad lo que queda claro es que no tienen líderes en ese partido, no existen relevos. Y ojo que todos los comentarios que hay, todos ratifican el apoyo al presidente, por lo menos de los militantes de Nuevas Ideas y la gente que lo apoya, se lo ha recordado a usted todo el apoyo, pero con los diputados no. Sí. Y recordemos algo, porque hay personas que son militantes también que están acusando a los mismos militantes de ser traidores, de que están saboteando, de que hay un boicot y que, bueno, y que le van a quitar la gobernabilidad al presidente. Mentira. ¿Quién le puede quitar la gobernabilidad al presidente? La Asamblea Legislativa. ¿Ustedes creen que de verdad se van a enfrentar al presidente los 60 o 59 diputados de la Asamblea? No lo van a hacer. Son los únicos que le podrían quitar la gobernabilidad. Porque, como bien decían en los comentarios desde hace semanas ya, el presidente ocupa 45 diputados. Estos o nuevos. Pero la gente le está diciendo, te los vamos a dar. Mira, la gente hace la disociación. Okay. Claro, hacer la pausa. Sí, dime. Mira, el presidente, todos creo que conocemos el liderazgo que tiene. El presidente es un hombre muy inteligente. Sobre todo, es un hombre muy astuto. Y yo creo que hoy él ha echado mano y ha utilizado el recurso de la emoción, del emotivo. Es que si no lo iban a arrastrar a él. Él utiliza, y justamente, no es nuevo, ¿no? Este tipo de mensajes que él envía. Él está claro que a él no le golpea. Correcto. Esto es un golpe a la confianza y la imagen de otro. Él hace el recurso de tratar de generar empatía entre la población y él. Entonces, y lo hemos dicho, él se ha cuidado muchísimo
de tratar de separar las acciones de otro funcionario y la de él, porque él está como en una especie de burbuja en la que casi que es intacto, inmune a este tipo de errores. Sin embargo, también lo decíamos en otro espacio, creo que la redundancia de estos errores sin duda lo empieza a golpear. Voy a hacer una pausa, 7:01, gracias. Cuando regresemos vamos a seguir retomando preguntas del público, porque, insisto, el propósito de analizar este tema es darle la lectura pertinente con nuestros panelistas, porque eso es lo que está en boga, eso es lo que está generando el debate, el silencio y las implicaciones que esto ha traído a lo largo de estos días, en estos 35 días, luego que el presidente pues destapara la asignación de ese presupuesto que andaba alrededor de 14.500, y ahora con este nuevo tuit y las reacciones ahora a partir de la presentación de estas planillas generadas a partir de este mensaje a seguidores que lanzó sobre paciencia, en la cual pidió para su segundo mandato el presidente de la República. Y vamos a una pausa y regresamos con los mensajes también que usted nos hace llegar a través de nuestra plataforma digital. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí tiene usted la oportunidad de poder en este momento disfrutar de un rico café, una taza de café rico, y por supuesto también recuerde usted que Café Rico es el café perfecto de la mañana. Vamos a continuar con este análisis. Tenía una pregunta también que estaba formulando el público a esta hora de la mañana. Recuerden, en la parte inferior de la pantalla de su monitor está nuestro tweet para que usted, nuestro WhatsApp, número de WhatsApp para que nos escriba. Muy buenos días. Los diputados exponen la primera tanda de trabajadores personales, pero faltan los familiares y militantes del partido que están, dice, regados en las otras. Estas son las departamentales, entiendo, ¿no? Cultura, recursos humanos, protocolo, etcétera, etcétera, dice, ¿verdad? A ver, parte de lo que venimos discutiendo. Hay un mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa, no sé si lo pueden poner, yo no lo puedo ver porque a mí hace años me bloqueó, pero establece de que no tiene ninguna contratación, que nunca ha hecho uso de la asignación presupuestaria por diputado. Entonces, como reitero, todas las contrataciones, porque de esa diferencia de los 8.500, que al parecer todos concuerdan, extrañamente, pero de allí al resto, con los diferentes cambios que han habido, podríamos entonces aducir que el responsable de todas las demás contrataciones es él, ¿verdad? Incluidas de las que en ninguna planilla apareció que alguien se hiciera cargo de estas contrataciones, que fuera de los estigmas, pero sabemos qué tipo de contrataciones son, ¿verdad? Y esto no significa decir es que no son capaces. Lo que sucede es que cuando no hay información, pues toca especular. Y lamentablemente no tenemos los currículums, no sabemos qué es lo que realmente hacían o cuál es la función específica, y así de todas las contrataciones. Entonces, quiero regresar y llamar la atención nuevamente al punto, porque me parece que es bien importante. Y debido a que he estado escuchando hasta que piden cárcel para la diputada Claudia Ortiz por haber pasado una solicitud que extrañamente no tiene ninguna documentación que respalde, a diferencia de todas las demás, pero lejos de eso, es la única que ha presentado planillas, es la única que ha sido transparente. Sí, y además... Y es, digamos, tomada de una forma diferente a las que se han presentado hoy por los de Nuevas Ideas, ¿o sí, le deja el mismo sabor todavía? No, porque ahí hay currículums, ahí hay salarios, ahí creo que sí hay una transparencia que es la que ha salido a enseñarles cómo se hace, sigan el modelo. Pero yo no me quería referir a eso, en realidad ese fue un paréntesis. Lo importante es que están pidiendo cárcel para ella, pero eso es una visión sesgada, no sé si convenientemente, pero sí selectivamente, porque del otro lado de la moneda hay una situación más grave. Ahí podríamos estar hablando hasta de peculados. Por eso les decía, o es corrupción o es un delito de peculados permitir o favorecer que otras personas se hagan del dinero que uno administra como funcionario, o en el menor, peor de los casos, estamos hablando de ineptitud, porque entonces me metieron un gol, yo no sabía lo que estaba firmando, autoricé el pago de 2 meses, firmé contratos, pero yo no sabía, a mí me vieron la cara, pues. Entonces, en ese escenario, de verdad no merecen estar a la cabeza de la Asamblea Legislativa. Hay que hacer los diputados de llanura. Vamos a ver, otra pregunta del público que tenemos acá, dice lo siguiente: buenos días.
Si se le exige transparencia al legislativo, también debería exigírsele al judicial y también al ejecutivo. Sin duda, la transparencia debe ser de todos los órganos de Estado. Lo que sucede es que la población, el rédito, digamos, que tiene político el presidente Bukele hace esta separación, ¿no? De que lo han separado del escándalo en la Asamblea Legislativa, de la falta de transparencia, porque él la señala y lo separan y no se le exige, por ejemplo, que nos expliquen el tema de las construcciones, contrataciones, por qué estas empresas, por qué no otras, cómo se han llevado los otros presupuestos que se han llevado desde la Asamblea, desde Casa Presidencial. Pero yo solo quería hacer una acotación, vaya. Ayer fue denunciado el diputado Coto en la Fiscalía General de la República por unos cooperativistas por una estafa de $27,000. Salió en los medios. La diputada Merlos de Nuevas Ideas ha sido señalada por una ex empleada que se la obligaba a ir a hacer servicios domésticos a su casa y se le descontaban $600 de la planilla que se le había asignado. Hay una diputada de la Junta Directiva que se supone que tiene contratado a su hermano también dentro de la Asamblea Legislativa y que no ha mostrado esa contratación. Si quieren cárcel para Claudia, porque pidió hay una diputada de la legislatura anterior que daba asesorías para ver cómo falsificar documentos también. Aquella que no le hicieron nada. ¿Qué tratamiento van a tener esto? Por ejemplo, estos 3 diputados más la de la legislatura pasada que se fue en limpio, ¿no? Miren, y con mucha honestidad, y no es que tampoco uno quiera restregarles a Claudia, porque a mí personalmente no es a alguien en quien yo confío, porque en esta televisora, en agosto del año pasado se le preguntó por la asignación presupuestaria, Julio Valdivieso le preguntó por la asignación presupuestaria en Pulso Ciudadano acá y no contestó. Y en otro programa en menos de un mes tampoco contestó. Así que hoy. Eso de que he sido transparente toda la vida no es cierto. Vaya, porque al final del día en el mismo chorrito se han bañado y la misma piñata la están disfrutando todos y todas. Creo que es importante dejar con claridad que aquí no hay un grupo parlamentario que se salve. La diferencia con Vamos es que ha publicado la manera de publicación es, digamos, de lo mejorcito que hay entre todo lo peor que tenemos, porque debe de ser la diferencia es que Vamos, pongámoslo así, publicó sus pecados y los otros publicó sus pecados y por eso se los criticamos, porque en realidad tiene al partido ahí metido. Y mira, yo quiero poner en la mesa, nosotros tenemos digamos que implícitamente o al menos de una manera desordenada algún sistema de anticorrupción, ¿no? Ahí hay 3 instituciones que para mí son fundamentales que hoy por hoy han guardado silencio y no se está haciendo uso. Por ejemplo, la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y también el Tribunal de Ética. Y ojo que el Tribunal, un paréntesis, el artículo 25 del Tribunal de Ética, de la Ley de Ética Gubernamental establece que hay una comisión de ética dentro de la Asamblea. Correcto, a eso iba, incluyendo esta comisión de ética que tiene internamente la Asamblea. Ahora, ¿qué ha pasado con esos organismos? Es decir, ¿cuál es la función que están cumpliendo ahora? Vemos que es nula. Entonces, ¿por qué es importante que la población, que los ciudadanos y justamente algunos grupos u organizaciones que solicitan información, es justamente hacerle ver a la población esto, la inoperancia de estas instituciones que hoy por hoy deberían de estar justamente inmersas en esta discusión? Incluso, mira, yo digo que bastaría, porque aquí podemos pasar también muchos viernes conversando al respecto, pero bastaría que se le haga una auditoría al presupuesto de la Asamblea Legislativa para ver realmente y oficialmente y sobre todo con las credenciales debidas a dónde han sido las erogaciones de estos gastos que la Asamblea Legislativa tiene, porque ahí nos vamos a dar cuenta cuánto han asignado a salarios, a remuneraciones, y ahí se va a desvelar justamente la información. Hay una pregunta también ahí que formula otro televidente, vamos a darle lectura, dice de la siguiente manera. Buenos días, el presupuesto de la Asamblea es solo el 3%. ¿Por qué no le exigen a los magistrados transparencia igual que a los diputados? Porque la Asamblea se aprueba su propio presupuesto, además.
No, es de recordar. Yo creo que... Pero lo hemos planteado, Ernesto, en otros viernes. Lo que pasa es que ahorita el momento de la discusión es la asamblea. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, el sector justicia recibe el 6%. El 6%. O sea, estamos hablando que al Ejecutivo le queda casi el 90%. El resto. Sí, el resto con las autónomas y... Así es. No, mira, y es que el tema es que también hay que recordar, aquí hay una situación política. Los diputados son electos por la población. Entonces, ese tema, esa vinculación que hay, por supuesto que naturalmente hace a los ciudadanos, a las organizaciones, pedir mucha más cuenta. Claro. Pero el planteamiento se ha hecho en este programa sobre la fiscalización que debe haber igualitariamente con el resto de los otros dos órganos. Pero también hay otra cosa vinculada al tema de que esta gente llega por votación popular. Es que los que prometieron que no iban a hacer esas mismas prácticas son ellos. Yo vuelvo y repito. Pero ¿saben cuál es un problema fundamental también? Y es aplaudirle a los funcionarios cuando hacen bullying legislativo, cuando ocultan abiertamente la información. Hay un video que está circulando en donde empieza el presidente de la Asamblea a decir: Arena tiene 95 empleados, Vamos tiene 7, el FMLN tiene tantos, el PDC tantos. Y entonces le preguntan, no estoy segura quién fue, si fue la diputada de Vamos, que le dice: ¿cuántos tiene Nuevas Ideas? Entonces le dice: averigüe, yo no soy su tata para estarle dando explicaciones. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Todos aplaudieron. ¿Pero qué es lo que aplaudieron? Aplaudieron la oscuridad en la información, de la que ahora, después de decir: pensamos que estaba claro, mire ustedes que no entienden, ¿verdad? Que yo se los expliqué el 23 de septiembre en un tuit, que ahora han salido a darlo, pero todavía falta, tienen que subirlo a transparencia completa la información, como la mandata la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero yo creo que es importante dejar claro, ¿por qué se le exige más a la Asamblea Legislativa? Porque ellos prometieron que iban a ser diferentes. Claro. Y si hay una realidad, es que usted es dueño de todo lo que se calla, pero es esclavo de todo lo que promete. Interesante. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay una declaración ya del Fondo Monetario Internacional sobre el capítulo de El Salvador, el cual dicta que precisamente ya hay un posible acuerdo o un avance en el acuerdo para establecer conversaciones que busquen de alguna u otra manera un camino fiscal ponderable para el país, en el sentido de poder seguir logrando aspectos que tengan que ver con el desarrollo de nuestro país. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sobre todo a la base de que muchos creen que podrían venir medidas que siempre formula un organismo internacional como es el Fondo, que tienen que ver con incremento de impuestos, que tiene que ver con el tema de reducción de plazas en el sector público, en fin, lo que siempre se ha venido sosteniendo. ¿Qué significa este logro de acuerdos preliminares en finanzas públicas y en el tema de transparencia y otros aspectos que plantea este comunicado? Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias de nuevo por estar con nosotros a esta hora, 7:18. Antes de entrar a hablar acerca de esta declaración pública en la cual el Fondo Monetario Internacional señala avances en algunas conversaciones, querían hacer unas conclusiones sobre el tema último del presupuesto. ¿Sabes por qué? Porque al final de esa declaratoria se le exige a El Salvador el tema de transparencia y el combate a la corrupción. Exactamente. Y esto lo veo difícil, sobre todo, de cumplirse, sobre todo en la Asamblea Legislativa, que ha dejado en evidencia que no saben qué significa ni cómo se escribe la palabra transparencia. No han dado la información como corresponde, no han satisfecho las expectativas de la población, no solo digamos de cualquier persona en un foro como este, que con un mediano check-in mire, no está bien lo que han presentado, ya no digamos sus propias bases, porque el problema que ustedes tienen es doméstico. Su problema es que ustedes a su gente, cuando se la jalaron y le encantaron de los partidos tradicionales, porque su gente viene de Arena, del FMLN y de otros partidos, ustedes hicieron promesas que no cumplieron y han demostrado que hacen más de lo mismo, que esa película todos y todas ya la vimos,
tienen nuevos actores ahora, pero Sí. ya sabemos para dónde va. Este acuerdo preliminar establece en uno de sus... Al final, sí, dice. en uno de sus, digamos, contenidos, condiciones. el tema de mejorar la gobernanza y la transparencia, ¿verdad? Que es parte de la esencia que nutre parte de lo que han dado a conocer, y el relacionado con mitigar los riesgos del Bitcoin. No así también aspectos que tienen que ver con la racionalización del gasto en salarios públicos. ¿Qué significa que eso ya esto? lo están haciendo, Y ya otros aspectos la sociales de supresión de Mira, plazas ya lo están haciendo. Mira, todos somos testigos de que estas pláticas, estas conversaciones entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional no son nuevas. Es decir, es una conversación que ya lleva varios años. Y eso te dice, o sea, eso te manda un mensaje, o sea, la imposibilidad que ha existido de llegar a un acuerdo. Y yo creo que digamos, estas conversaciones, estas mesas que están construyendo, no solamente tiene 4 patas, 4 pilares, y tiene muchas más, y tú has mencionado algunas. A mí me parece importante 3. Primero, el tema de la transparencia. Concuerdo con lo que dice Bessie, que esto está íntimamente relacionado a estos temas que acabamos de discutir, ¿verdad? Obvio, ahí estamos totalmente de acuerdo. Eso es algo obvio, es una obviedad. Pero hay dos patas más de estas conversaciones que a mí me gustan mucho porque revelan realmente cuál es la situación financiera de este país. La primera, y es sobre el tema de las reservas bancarias. Fíjate qué importante, el Fondo Monetario les está diciendo, hey, esas reservas hay que mejorarlas, hay que aumentarlas. O sea, las han bajado demasiado, están poniendo en riesgo nuestro sistema financiero. Esa es una. Y la otra, el tema del Bitcoin, el riesgo que implica la utilización de esa moneda tan volátil. Es decir, de ese sistema de intercambio económico tan volátil que lo que hace es poner en una posición muy frágil nuestra economía. Entonces, yo creo que esa es una revelación ya explícita que el Fondo Monetario le está haciendo al gobierno, y hoy lo han hecho público. Si bien es cierto, hay un avance, pero es un reconocimiento explícito. Primero, que las negociaciones han tardado tanto, o sea, no se han podido poner de acuerdo, y segundo, que revela justamente que nuestra situación, sobre todo macroeconómica, no es muy sustentable, es decir, está temblando, y por eso es que el FMI hace ese sinnúmero de asignaciones. Un poco en la combinación, decías tú, para el énfasis concluyente de lo que puede dejar el tema relacionado con el uso de estos fondos legislativos frente al tema de transparencia. Sí, vaya, esta noticia y la otra de la solicitud del caucus salvadoreño con relación a bajarnos la categoría de peligro para viajar hacia El Salvador. Al Departamento de Estado, bajar al nivel. Me parece que son dos grandes noticias, que es algo muy positivo realmente, y que hay que abordarlo o hay que continuar abordándolo con mucha seriedad. En este caso, por el tema de la transparencia, se habla de que el Bitcoin y sus riesgos no se han materializado, se habla sobre el tema de la prevención del lavado de dinero, que creo que como país estamos muy bien. Veíamos en la cuenta de la Fiscalía General de la República que habíamos sorteado todas las observaciones que se nos habían hecho como país. Yo creo que en esa materia estamos avanzando bien. Lo que falta es clarificar o profundizar más en el tema de la transparencia, en el tema de la seguridad jurídica especialmente, porque creo que al final eso y lo del Bitcoin es lo que estaba deteniendo un poco, porque por lo demás, como país estamos cumpliendo con todos los requerimientos, especialmente con la reducción del gasto público, que lo hemos visto, se ha criticado mucho, pero creo que era necesario. Es decir, yo creo que no es un secreto la grasa del Estado que ha existido siempre, que cada gobierno que ha llegado ha engrosado y engrasado más nuestro Estado salvadoreño, y pues esta vez lamentablemente no ha sido la excepción, ¿verdad? Por eso es que hablaba yo la vez de que se está haciendo por fin, después de 16 años, 17 años, prácticamente un nuevo censo, en donde se ha incluido la pregunta si son parte de los empleados públicos. Esto quiere decir que el gobierno ya tiene un censo de los empleados públicos, entonces es una manera más fácil que puedan, digamos, mitigar este problema que ha sido zanjado por el Fondo Monetario en cuanto al engrosamiento del Estado, y que podamos reducir gastos en ese tema. Pero si nos quedamos con la transparencia, lo que decía el televidente anterior, es en todos los órganos de Estado, ¿verdad? También el Ejecutivo, también el órgano judicial, que es un órgano que tiene más presupuesto que cualquiera y que no sabemos qué pasa, ¿verdad? ¿Puede cambiar toda esta avalancha de cuestionamientos que se ha hecho por el uso de esos fondos en la Asamblea Legislativa? ¿Puede cambiar ese ritmo de transparencia y de
información vedada que se ha dado? Pues yo creo que el primer paso ya se dio, es decir, se nos da la razón como ciudadanos, porque aquí somos comentaristas políticos, pero la realidad es que también, primero que nada, somos ciudadanos, ciudadanos con derecho a expresarnos, con derecho a pedir transparencia, y los diputados han dado un paso, el primero, chiquitito, pero en fin, es el primero, ¿verdad? Por algún lado había que comenzar. Yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir exigiendo transparencia, porque estamos demasiado cortos para lo que exige la ley, para lo que esperamos los ciudadanos y para lo que espera el Fondo Monetario. Esto ha llevado a tener un enfrentamiento entre la población civil, que ha pedido transparencia, algunos youtubers y algunos defensores también, que ahora pues han, digamos, perdón el término, voy a ocuparlo así, han volteado su postura para poder montarse en este tuit que el presidente decía. Sí, es evidente. Para ir cerrando un poco el tema y entrar al tema el presidente, con el liderazgo que tiene y su chequera política, pues lanza este tuit que si bien cualquier sector lo puede agarrar, es como tomen y ahí se desvelan unos 3 días queriendo interpretar lo que yo quise decir, y eso es lo que ha pasado. La gente está queriendo interpretar, unos lo agarran de un lado, otros de otro, pero al final del día lo cierto es que transparencia no hay en la Asamblea Legislativa, que lo que han presentado se ha desencadenado a través de ¿Quién ganó y quién perdió con todo esto? Decía alguien por ahí. Pues mira, quien gana siempre es el Ejecutivo, porque ya no estamos hablando del precio de la canasta básica. Se perdió, ¿verdad?, el tema de que está carísima la comida, ya nadie está hablando de eso. Eso te deja ahí tu sabor de boca. Al final del día en política no hay ninguna casualidad. Te has estado entretenido un mes hablando de la sinvergüenzada de los diputados y se te olvidó que se mueren los niños en el Bloom de dengue, ¿verdad? Y se te olvidó de los altos precios de la canasta, que han bajado, pero no a los niveles que necesitamos. A ver, Vladimir, después de Vladimir voy a contar algo sobre lo que dijo Bessi. La verdad que el comentario de Bessi me estimula a decir otros escenarios que también están teniendo repercusiones en la vida del salvadoreño. Por ejemplo, incluso ese tratamiento que se le está haciendo a los vendedores alrededor del centro histórico, ¿verdad? Por ejemplo, el abandono que hay de las zonas recreativas, es decir, los parques que hay, no solamente en San Salvador, sino que en otros lados. El precio, como dice Bessi, de la canasta básica, que incluso ayer mismo vi un reportaje sobre un sondeo de precios en uno de los mercados más famosos de la capital y están igual o peor. Entonces, a ver, es bien cierto que hay una lectura sobre el tema de transparencia. Sí, mira. El tema de manejo de fondos y sobre todo también ese ejercicio que muchos han cuestionado, el hecho de vedar información pública por 7 años creo que se tiene hoy. Sí, es lo que te decía, este país, El Salvador, y sobre todo quizás a unos 10 años para acá, no es nada aburrido, es decir, tenemos casi que todas las semanas un tema importante del cual debatir. Recordad que no somos México, México tiene farándula. Sí, politiquería. Nosotros diputados tenemos. No, y entonces todos estos temas, Ernesto, a diferencia de México, que tiene farándula. Todos estos temas, Ernesto, son realmente graves, importantes. Yo te digo, algunos quizás no lo vemos tan, a ver, con las dimensiones reales, pero por ejemplo, el tema que tocaba Ernesto, de la gestión esta que se hace incluso de los parques en San Salvador, o sea, yo me pregunto siempre, bueno, al menos en Distrito 2 hay un sinnúmero de parques que están cerrados y uno dice, si no vas a realmente ejecutar la obra, ¿para qué eliminas áreas de esparcimiento, de entretenimiento, que mucha gente los utiliza día a día? Entonces, son problemas que a lo mejor los podamos ver con menos importancia, pero son ingredientes que en el día a día de vivir de la ciudadanía van impactando los precios de la canasta, el tratamiento que se le hace a este subempleo que hay de la gente que está alrededor del centro histórico. Es decir, tú vas al centro histórico, pero antes de donde está el jardín, 2 cuadras antes, ahí sigue siendo el mismo. Es decir, esa es la realidad de nuestra capital, sigue siendo el mismo San Salvador. Entonces, todos estos momentos, todas estas coyunturas políticas, sin duda van sumando, van empujando al deterioro que estamos teniendo de la sociedad, y el anuncio que hace el Fondo Monetario Internacional va en ese sentido. Claro, ellos con aspectos, digamos, más macroeconómicos, con cosas que a lo mejor no son muy aterrizadas para la población, ¿no? Es correcto, pero cuando tú empiezas a desmenuzar te das cuenta que ese fondo tan macroeconómico en realidad está golpeando lo micro. Ok, para cerrar el tema, a ver, dime. Tú mencionabas algo como
que se habían volteado prácticamente los youtubers, y yo debo insistir en el punto, lo voy a defender porque en alguna ocasión yo dije no informan, y la verdad es que si usted quiere informarse de todo lo que ha pasado en todas las redes sociales y lo que están haciendo nuestros funcionarios, escúchelos a todos, aunque no le gusten sus opiniones, que sea de oposición o de apoyo al oficialismo, óigalos, porque realmente nos traen mucha información y yo los voy a defender porque no es que se han volteado. A ver, aclaro, es que eso sería... Solo para aclaración, no, hice énfasis de que esta situación... ¿Tiene una posición diferente? Sí, llevó a un enfrentamiento entre youtubers que cuestionan esta situación del uso de fondos, a otros que defienden, ¿sí? ¿Verdad? A y esos, ahora que con el tweet viene y cambian las cosas. A esos son a los que yo defiendo, porque realmente, lo voy a decir nuevamente, se desmiente aquello que hasta en universidades decían los representantes cuando estaban en entrevistas, son pagados. Miren, si es que ellos crean contenido y de allí sacan su dinero, ellos lo que hacen es tener esperanza como cualquier ciudadano, creerle a los funcionarios como creemos todos los que al final terminamos votando y después los cambiamos porque nos engañan como todos los de atrás. Pero entonces ellos lo que han hecho es pedir cuentas. Eso no significa voltearse, eso no significa ser traidor, ser boicoteador, ser todo lo que, un montón de cosas que les... Mentira, aquí los únicos que han boicoteado, que son verdaderos traidores, son los que están ocultando toda esa información y no quieren sacarla. Esos son los verdaderos traidores. Ojo, no nos equivoquemos. Ok, interesante, cerramos el tema. El economista Rommel Rodríguez, a raíz de esta declaración, de este comunicado sobre avances en posibles acuerdos fiscales con el país, decía de que en el tema de la racionalización salarial, que es el punto que menciona, habría que preguntarse a qué costo, qué significa eso, ¿no? Si hay lo que pasa es que aquí no has querido tocar la ley de salarios. Sí, el tema... el día que vos si vos reformas la ley de salarios para no tener estas disonancias que tenemos en la Asamblea, por ejemplo, de un administrativo con 900 y otro con más de 2000, no vas a cambiar la realidad. Toquen la ley de salarios, toquen la BEL y hagan un uniforme en sí, porque los soldados y los policías que exponen su vida diaria, ya sabemos cuáles son. Los maestros, los médicos. Así es, en el tema fiscal también los economistas, algunos se preguntan, bueno, estaríamos hablando de un incremento en el tema de impuestos, por ejemplo, el caso del IVA, ¿no? Que siempre ha sido punto de discusión. A raíz de un acuerdo o un avance en un acuerdo con el país. Voy a ir a una pausa y regresamos con este tema. ¿Y será que cumplen después los diputados con el tribunal? Ok, vamos a la pausa y regresamos con más. 7:32. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. De hecho, los invitamos a ustedes a disfrutar de un sorbo rico, de café rico a esta hora de la mañana. Para que nos bajen las planillas. Bueno, vamos a ver. Hablando de impuestos, el caso del Fondo Monetario siempre habla de esto. ¿Será que cuando hablamos de impuestos estamos hablando de posible que hayan acuerdos? Fíjate que yo no creo que sea tan necesario el tema del aumento de impuestos, porque te das cuenta con estas asignaciones presupuestarias que hay de dónde reducir, que hay de dónde sacar plata, porque $11,000, yo ya lo dije en varias ocasiones, lo vuelvo a repetir, señor presidente Nayib Bukele, mucho les dejó. O sea, por eso es que no debería de haber. El acuerdo habla racionalización del gasto en salarios públicos, con espacios para gastos sociales, pues para gastos sociales e infraestructura. Si les quites los 11,000 a estos diputados y que se queden con su personal administrativo, además dijeron de que no iban a necesitar nunca asesores porque ellos son profesionales, entonces quíteselos y ahí va a tener, mándelo directo, no sé, que no los tenga por diputados, sino que por comisión de fracción. En forma de broma y en serio, como dicen, si casi que todo lo aprueban vía dispensa de trámite, uno dice, bueno, ¿y un par de asesores ¿qué para hacen cada los asesores? Comisión. Pero eso digamos que es exagerar, ¿verdad? Yo entiendo. Pero yo sí creo, sí, pero es mira, correcto. La idea del fondo es garantizar estabilidad y prosperidad, y sobre esa base traza acuerdos. Y es que fíjate, Ernesto, que con ese tipo de afirmaciones no podemos solo darle vuelta a la página y seguir adelante como que no ha pasado nada. Hay que detenerse a examinar esto. Claro, pasar la página, por favor, no lo hagan. Me estaban escribiendo, no es que queramos regresar al tema, pero les han cerrado de verdad la puerta a los youtubers en la Asamblea Legislativa,
qué peligroso, porque antes se les enaltecía y que son la voz del pueblo y ahora ya no porque les piden transparencia. Creo que están dejando mucho que desear y no vamos a poder llenar esos requisitos si seguimos con ese tipo de comportamientos, de verdad. Y con lo de los impuestos, yo voy a reiterar siempre, quizás voy a caer mal por esto, pero lo voy a reiterar siempre. ¿Por qué no hacemos un impuesto especial para el alcohol y el tabaco como había antes? Pero que teníamos una ley. No, pero tiene que ser incrementado. Sí, mire, al final lo que van a hacer las tabacaleras y las empresas que producen el alcohol es cargarle al comprador, como todo lo hacen siempre, el precio de que se le va a subir en el impuesto, y el que ingiere bebidas alcohólicas consuetudinariamente no las va a dejar de ingerir, y el que fuma no va a dejar de comprar cajetillas de cigarro. Entonces yo creo que ahí es un buen elemento para incrementar también los ingresos. Yo creo que también chiquito, pero bueno. No olvidemos que sí, si bien es cierto, Nuevas Ideas es la representación parlamentaria más grande, no se nos olviden las denuncias que están haciendo otros personajes oscuros, pero otros personajes, ¿verdad? Sobre el diputario en solitario del PDC, que hizo unos señalamientos del señor Will Salgado, que sabrá Dios si son reales, pero cuando el río suena, y además fueron del mismo partido, del PDC. Al otro no le pregunté porque no se acuerda. No, él sabe cuántos empleados tiene. Porque él anda viendo dejar el día del bucero y no conseguirles prestaciones a los pobres motoristas. Entonces es importante darle seguimiento a esto, y son todos los grupos parlamentarios de esta legislatura y la anterior. Gana. No sé por qué le tienen tanto temor al tema de la transparencia, si al final el dicho que tanto han dado de el que nada debe, nada teme. Suban la información y no es un favor. O sea, no crean que la gente les tiene que dar las gracias porque han subido esas hojitas de Word. Eso es importante, no tenemos por qué estar agradeciendo que suban información ahorita. Tienen que agradecer nada, eso ya tendrían que haberlo colgado y van tarde, hace 3 años tenían que haberlo colgado. Ok, vamos a otra pregunta del público que dice de la siguiente manera, nos lo presenta producción, ahí está, buenos días, quisiera saber la opinión de las panelistas, ¿a cambio de qué sería este acuerdo del fondo, con el fondo? ¿Aumentarán los impuestos? ¿Reducción de plazas en el gobierno? Bueno, ya se han dado muchas. Yo recuerdo que el doctor Carlos Acevedo hablaba de eso. El fondo, perdón Tania, el fondo monetario no es tampoco palabra de Dios, yo quiero decir, es decir... Pero siempre ha venido con este planteamiento, ¿no? Tienen varias. Sí, ellos tienen, opciones. y también tienen una cola que patear, es decir, en la historia... esas recetas, esas asesorías, esos consejos que siempre han dado, que fundamentalmente, debo decirlo, estoy obligado a decirlo, son medidas neoliberales que lo que hacen al final es profundizar la pobreza. Por eso digo, las revelaciones que ellos hacen, bueno, es una descripción de la economía, es cierto, no es ningún secreto, estamos muy mal. Sin embargo, habría que valorar también qué se va a sacrificar en la finanza del Estado, porque si nos dicen, suban impuestos y empiecen a despedir un 15%, un 20% de los empleados públicos, pues veamos las repercusiones, porque el problema es que nosotros vemos, no solo en redes sociales, sino que en nuestra realidad, o sea, ese tacto que hacemos con la realidad, es que tenemos una gran crisis de empleo en El Salvador, una gran crisis, y una muestra palpable es justamente todo ese empleo informal que hay, el subempleo que existe, y uno se pregunta, toda la gente esta que posiblemente puedan estar despedidos, ¿para dónde van a parar? Ahí tenemos los 300 despidos del Ministerio de Cultura, que las 5 secretarías es lo que ha pasado. Al nomás entrar ellos a la gestión. Y un sinnúmero, y a eso agregarle, Ernesto, un factor que yo creo que es importante, incluso es tema de análisis, todo ese mercado, o mejor dicho, ese bolsón de nuevos profesionales que día a día van egresando, mes a mes egresan de las universidades de nuestro país y que están desempleados porque no hay una oferta laboral. Entonces, todas esas condiciones hay que analizarlas. Por eso decía yo, los consejos y estas recetas del Fondo Monetario Internacional para nada son palabra de Dios. Yo creo que hay que analizar muy específicamente nuestra situación. Y fíjate que este refuerzo contra riesgos del Bitcoin, el fondo señala que los riesgos del Bitcoin no se han materializado y que existe un reconocimiento conjunto de que se necesitan mayores esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los posibles riesgos. Lo que pasa es que ese punto, mucha especialidad, obviamente. Ese punto del Bitcoin lo van a retirar cuando los gringos saquen su Pero es que también tiene relación por el uso que se ha hecho del Bitcoin, que es casi nulo. Es decir, no se ha materializado
porque no ha llegado a, digamos, a utilizar un porcentaje importante de las transacciones financieras que se hacen en este país. Fíjate, justamente ayer, y voy a decirlo rápidamente, ayer en un comercio que es un comedor en la zona del Cafetalón, llega una pareja a pedirle, mire, perdón, a comprar unas pupusas y le dice, ¿acepta solo efectivo o acepta transferencia? Le dice el muchacho, entonces le dice, no, le dice solo efectivo, el dueño del local. Y él se queda después reflexionando con imagino que su pareja le dijo, mira, ya son muchas personas que se acercan a preguntarnos si aceptamos transferencia. Y le dice, hay que valorarlo, le dice. A veces vienen unos que están bien con Bitcoin. Ellos dos conversando, entonces dice, yo el Bitcoin ni siquiera sé qué es. Ese sí fue un grave error. Entonces, si no me falla la mente, en el septiembre del 2000, el 2000, ¿qué? Creo que 21. 2021. ¿Sí? Y mira, y ese es un reflejo y es justamente la réplica de lo que la mayoría de los comerciantes en este país viven. Es decir, tienen un desconocimiento. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional dice, no se han materializado los riesgos del Bitcoin. Simple, porque no se ha utilizado. Es más, cuando tú ves la información, los informes del Banco Central de Reserva, cuando te hablan el porcentaje de transacciones en remesas, en efectivo, en transferencias, en el uso del Bitcoin, ves que el tema del Bitcoin y las transferencias a través del Bitcoin han sido irrelevantes, es decir, es más, van a la baja respecto al primer año de su aprobación. Eso te refleja, además del fracaso de esa política, de ese plan que intentaron, y que más allá de eso también ha reflejado, perdónenme, pero son más de 300 millones de dólares que se invirtieron tanto para la implementación como para su propaganda. Junio, septiembre fue, pero fue en el 2021. Septiembre, yo creo que fue 7 de septiembre. Sí, me acuerdo muy bien. Pero se aprobó en junio la ley, recordaba esa parte. Bueno, no sé, pero ahí está planteado este tema que sin duda alguna vamos a esperar a ver qué concreta. En qué termina lo del fondo, pero también no olvidemos que estamos a 9 de agosto y el Tribunal Supremo Electoral está en acefalía. Y no se oye, no se escucha cuándo van a escoger estos magistrados. No se esperaba que ayer lo hicieran, ¿no? Pero pues sí, pero es que mira, esto que hacen antes de la salida de agosto, ¿no? Que baja el dictamen y después lo suben y dicen que lo van a llevar otra vez a la comisión política, a mí me parece una cosa extraña, porque antes vos podías decir es que con Arena, con el Frente no se pusieron de acuerdo y entonces como no lograron repartirse bien las plazas, quitaron el dictamen para no meter a nadie más. Entonces aquí hay división interna. Pero aquí o hay división interna o quieren o publicitariamente se dieron cuenta que ante la andanada de ataques que tiene la bancada oficialista, salir levantando la mano y votando por las ternas de Arena y el FMLN les iba a poner la cereza sobre el sorbete y ya ven, además pactan con ellos y les dan los magistrados que lo hayan quitado. Pero lo cierto es que hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral está en acefalía y eso es incumplir la Constitución. El grupo de congresistas mediador entre El Salvador y los Estados Unidos, conocido como Caucus, ¿verdad? Ha solicitado al Departamento de Estado bajar o reducir el nivel de advertencia para viajar a territorio salvadoreño. Este es un tema muy importante en la cual se sustenta sobre la base de que la criminalidad, la violencia en el país, pues ahora es casi nula. Este es un tema muy importante también que resaltarlo en el marco y en el contexto de un análisis que ustedes probablemente nos van a dar después de esta pausa comercial. 7:44. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El campo de El Salvador, así es, buen provecho para ese rico café, ¿verdad? De café rico, ¿no? A ver, el campo de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, conformado por republicanos como por ejemplo Matt Gaetz, pidieron al gobierno de John Biden reducir el nivel de advertencia para viajar a territorio salvadoreño. Este es un ítem importante en esta solicitud porque esa alerta de viaje de nivel 3 actualmente que se tiene puede ser reducida. Esto confirma la visita que muchos congresistas han hecho al país, donde ahora ven un país más seguro, incluso muchos lo han calificado como el país del hemisferio occidental más seguro, ¿no?
no sé si del hemisferio, porque a la luz después de que haces las cuentas no te sale, pero sí es evidente de que la reducción del accionar de las pandillas o su desarticulación o como eran conocidos estos grupos delincuenciales y están en desbandada es cierto, es real. Hay ciudades en los Estados Unidos que tienen índices más altos en el tema de pandillas propiamente, como Oakland, como Los Ángeles, como Downtown. Creo que vale la pena solicitar el tema de la baja de la alerta. Al final, pues es evidente que este gobierno está apostando con el tema del turismo, lamentablemente sin tomar las providencias sobre la gentrificación y otro montón de problemas que te trae el turismo, como la prostitución infantil, entre otras cosas. Pero es importante señalar que sí, hay un avance muy evidente, muy fuerte en el tema de seguridad y que sí vale la pena modificar esa alerta, porque hay ciudades en Estados Unidos que son muchísimo más peligrosas que este país y ya no hay ese control, al menos como existía, de las maras o pandillas. Y recordemos que esta alerta no es de que estuviera solo hoy por las pandillas. Esto viene de la represión de los 60, 70 aquí previo a la guerra civil, y luego pues que en la guerra civil aquí mataban sacerdotes y monjas. Entonces era evidente que estaban estos números. Ojalá que fructifique. Ojalá que salga bien, que tengamos buenos frutos de esta comisión, que sea más allá de eso, sino que logremos que se consiga fondos para poder motivar las inversiones en el lado económico, más allá de una oficinita en un edificio. ¿Vea? Tienen que ser inversiones reales en las cuales se genere trabajo real, trabajo constante, con salarios dignos y respetando los derechos laborales. Fíjate que hay una realidad. Por lo menos en lo personal, yo voy a otros lados y allá se tiene miedo y aquí no. Yo creo que eso, el que lo niegue es querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Como querer sacar estas listas y creer que eso es todo. Entonces es parecido. Porque la verdad, ya fuera de El Salvador uno se siente inseguro con los niveles de criminalidad que hay en otros países a los que a uno le gusta ir. Guatemala, por ejemplo, no nos vayamos lejos, México, incluso Estados Unidos, como dice Bessie. Entonces resulta como un poco contradictorio que digan está peligroso El Salvador cuando todos sabemos que en tema de seguridad pública somos yo sí creo, el país más seguro de toda América Latina. No hay uno más seguro que El Salvador en este momento. Quizás si vemos la seguridad de una manera integral ya es diferente, pero en cuanto a seguridad pública creo que no nos superan en este momento. Lo que sucede es que también, viendo el otro lado de la moneda, hay que ser conscientes que cuando se subió el nivel de seguridad que hay que tener para los ciudadanos estadounidenses venir a El Salvador, no se están fijando en la seguridad que ahora tenemos, sino que en los casos puntuales en los que extranjeros, no solamente estadounidenses, sino que también de otras nacionalidades, han sido detenidos en el marco del régimen de excepción y han pasado meses en la cárcel, ¿verdad? Y se les han violado también sus derechos. Entonces, por allí va enfocado, entiendo yo, desde que se subió ese nivel de alerta, el tema de la seguridad para viajar hacia El Salvador. Entonces, si se ha mejorado eso, yo creo que no hay ningún motivo, porque claramente El Salvador es un modelo a seguir en el tema de seguridad, aunque no lo quieran reconocer muchos, lo voy a sostener siempre. Y parece como un doble rasero que allá está tan peligroso y que aquí le digan a la gente tengan cuidado, ¿verdad? Entonces el Estado de El Salvador pienso que nada más debe verificar esa situación, porque hay una obligación que yo espero que se esté cumpliendo todavía, que existe, que cuando hay una persona de otro país que es detenida se debe de informar a las autoridades de estos países, a las embajadas especialmente. Entonces ellos tienen un registro que quizás nosotros no conocemos, en donde hay un número importante de ciudadanos estadounidenses que están siendo detenidos en el marco del régimen y que quizás les está costando sacarlo, ¿verdad? Y quizás no son, y lo más seguro es que ni siquiera son pandilleros. Entonces allí es donde se encuentra lo medular de esta alerta, entiendo yo. Si se supera esa parte y si se trata con cuidado, no solamente al extranjero inocente detenido, sino que a todos los inocentes en el marco del régimen y especialmente sanciones a los abusadores en el marco del régimen. Pero por lo demás creo que El Salvador sí es el país más seguro de Latinoamérica. Ok, interesante, porque hay que resaltar también lo bueno, ¿no? El seguimiento que se está haciendo. Este nivel que nos tiene calificado actualmente advierte a ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador debido al crimen, pero por esa razón están pidiendo que a raíz de prácticamente tener controlada esa situación se baje a una categoría 1, ¿no? Mira, yo lo voy a sostener también. Yo creo que hay que diferenciar, o sea, el tema, la concepción de seguridad que tenemos hoy. Yo ahí sí estoy, tomo distancia de lo que dijo Tania, porque es cierto, yo creo que
hoy se respira un nivel de tranquilidad mayor al que teníamos. Eso es innegable. Los homicidios se han reducido, ya sabemos todos el por qué. Pero sin duda, yo insisto, este es un tema incluso de contradicción. Es decir, ¿cómo podemos nosotros llamarnos el país más seguro del hemisferio cuando hay activado un régimen de excepción? Ese para mí es una contradicción. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, todos estamos en un nivel de tranquilidad mayor. Hemos visto lo que acabo de mencionar, la reducción de los homicidios, pero eso no implica de que nuestra seguridad integralmente, que la seguridad pública, esté garantizada. Ahora, yo sí creo que es bien positivo, es muy positivo que estas solicitudes que hace este grupo al gobierno de Biden de reducir el nivel de alerta, creo que es positivo y todos lo debemos de aplaudir, eso hay que reconocerlo. De hecho, nos puede beneficiar mucho en el tema del turismo, en el tema incluso de inversión. Correcto, de ese clima de inversión que hay, que también hay que superar algunas otras trabas que tenemos para la inversión. A mí me gusta mucho, digamos, el enfoque que le está dando ahora el gobierno de México al tema de las inversiones, es decir, procurar que a nuestros países, sobre todo estos países que estamos en vías de desarrollo, una frase que la venimos repitiendo eterna y que nunca salimos de ese hueco, pero países en los que, o si no también los famosos de renta media, ¿verdad?, que siempre queremos ser, pero el enfoque que está haciendo el gobierno de México sobre las inversiones extranjeras directas tienen que redundar realmente en el respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos laborales, incluso a los derechos políticos, incluso al medio ambiente. Entonces, ese tipo de inversiones son las que realmente van a garantizar un desarrollo en nuestras comunidades, en las regiones que tenemos en este país. Y en ese sentido es que se debe de procurar una buena inversión. Y sin duda, esta decisión que han tomado este grupo para solicitarle al gobierno de Biden, pues es importantísima. Pero repito, yo creo que debemos de avanzar. Yo sé que Tania en ese tema tiene una postura muy clara, pero sin duda debemos de avanzar en que esto se vuelva realmente estructural, Tania, que se puedan atacar. Es que creo que tiene razón, yo le entiendo a Vladimir en el aspecto que el tema del régimen y la suspensión de garantías debe haber alguna manera de transitar con estas disposiciones que le son útiles a las autoridades, que son verdaderas herramientas, a la Constitución y a las leyes, y eso pasa por una reforma integral a la Constitución, que es lo que yo hablaba, porque así también se garantiza que no se va a estar trastocando la Constitución como si fuera una ley secundaria cada rato, sino que hacer un estudio responsable, un estudio integral, un estudio importante de todo, con la propuesta del vicepresidente Ulloa. Yo creo que hay que hacerlo y dejar ese tema de la Constitución cerrado, para eso sirva como seguridad jurídica, y dentro de esas reformas ver la manera que este régimen de excepción ya no sea necesario como régimen de excepción. Tampoco estoy hablando de suspenderle las garantías a las personas de forma permanente, sino que transitar a una herramienta que sea verdaderamente útil para las autoridades, que no tengamos que estar en un régimen de excepción de forma permanente, ¿verdad? En esa parte yo creo que y hay que también hay que puntualizarlo, tanto el gobierno, el ejecutivo como Asamblea Legislativa no ha tenido, bueno, la Asamblea Legislativa no ha tenido una iniciativa propia para avanzar, como dice Tania, o transitar hacia algo un poco más estructural, y mucho menos el gobierno. Es decir, llevan ya más de 2 años con esta mecánica de ir renovando el régimen de excepción y renovándolo como si fuese esto tarjeta de circulación de nuestros vehículos, y no llegan a algo concreto, porque incluso el discurso de las pasadas elecciones presidenciales legislativas fue ese, que estaba en riesgo el régimen de excepción. Entonces, ¿por qué eso debe estar en riesgo cuando incluso debe ser una política pública el combate a la delincuencia, y no necesariamente que dependa de la aprobación o no de los diputados, sino que sea unas reformas a las leyes que por supuesto deben de respetarse y aplicarse? Okay. 30 segundos para una reflexión final de la tertulia que hemos tenido, del diálogo esta mañana, del debate, obviamente, y particularmente haciendo énfasis de un tema que para todos, ya lo han dicho ustedes, digno también de resaltarlo. Hemos tenido avances muy importantes en materia de seguridad, que a lo largo de estos años ha sido un golpe fuerte, no solo a la moral económica, sino también
de la ciudadanía como tal. Yo creo que las apuestas tienen que ir al proceso de desarrollo económico, que a vida de cuenta es un proceso, no es mágico, no pasa rapidito, es un proceso de formación, de tecnificación de la mano de obra, para que la opción no sea solo call center, ni tampoco sea solo maquilas, sino que puedas ofrecerle a la inversión extranjera una mano de obra calificada que pueda ser bien pagada y bien valorada. Pero esto pasa porque aquí los legisladores, más allá de quitarles los impuestos a las nuevas inversiones, se preocupen porque estos nuevos inversores paguen bien, paguen decentemente y cumplan la ley de nuestro país, porque volver los paraísos en los cuales tenés un apartheid de salario, como pasa con las maquilas que se les paga muchísimo menos que el sector comercio, eso pues es trabajo, pero un trabajo que no es digno para la población. Mira, yo creo que hoy este programa a mí, fíjate que particularmente me ha gustado, porque hemos tocado 3 temas que son muy importantes. Primero, la transparencia, la democracia y sobre todo en la economía. Yo creo que son elementos que a la gente que nos está viendo o escuchando deben de servirles para que ellos puedan tomar su propio análisis. Claro. Y yo creo que, digamos, las posturas o las opiniones que hemos vertido acá deberían de ser, ¿verdad?, un punto de partida. Claro. Porque los hechos ahí están, y yo creo que... Y hablan más que las palabras, que correcto, el análisis, ¿no? Y este país es lo que necesita, conversar, claro, de esos temas. Fíjate que es bien interesante. Siempre he dicho, la idea de contar con los puntos y contrapuntos en una mesa como esta, la que tu servidor ha tenido a lo largo de muchos años desarrollar, busca nutrir precisamente de ese pensamiento crítico de la población, y qué bueno que tú lo resaltes. Sí, yo siempre recuerdo que veamos lo que nuestros funcionarios hacen, no nos quedemos con lo que nos dicen. Y 2, un recordatorio amistoso a todos los funcionarios que están sacando sus planillas. Miren, la frase follow the money, o sigue el dinero y encontrarás la verdad, es una realidad inequívoca. Quizás ahora no lo van a ver, pero si están mintiendo, se va a saber. Siempre quedan huellas, siempre queda rastro que se puede seguir del dinero. Siempre hay personas con testimonios que si no las dan ahora, los van a dar mañana, y van a quedar de tremendos mentirosos. Levanten su rostro con dignidad y den la cara de frente, pero con verdad. Okay, no anden tapando corrupción de nadie. Les agradezco muchísimo. Gracias, Tania. Gracias, Bessie. Gracias también a ti, Vladimir. Le deseamos una pronta mejoría también a nuestro buen amigo, a Oscar. A Oscar, ¿verdad? Que se mejore. Gracias, que se mejore, Oscar Campos. Bueno, Julio Valdivieso esta noche a las 8 de la noche por Canal 21 y 9 de la noche por Canal 19. Pulso Ciudadano tiene como invitado a José Lemus. Él es un abogado y actualmente juez en el área de lo mercantil, con quien van a hablar temas muy importantes. No se lo pierda. Como siempre, gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.